Hola, Dios les bendiga. Es una bendición poder compartir un programa más de nuestro programa Tiempos de Gracia. El día de hoy, como cada uno de los programas, nos acompaña el hermano Juan Carlos. Hermano, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios, bien. Gloria a Dios. Hoy tenemos un tema y es prostitutas de la fe. De eso queremos hablar el día de hoy. He visto en la palabra como en muchas ocasiones Dios compara a su pueblo con una ramera, ¿verdad? Porque se vendían, iban y adulteraban con los ídolos, adulteraban con muchas cosas en las cuales le daban la espalda a Dios y hacían las cosas de una manera incorrecta. ¿Qué nombre más fuerte el que Dios ponía sobre su pueblo? Sí, de hecho el pueblo de Israel era muy común en aquella época que se desviara tras los Baales. Ese era el dios principal con el que ellos se prostituían y Dios les envió profetas para hacerlos volver. Siempre había gracia delante de ellos para tener siempre una palabra de corrección y de amor. Amén. Una prostituta, una ramera es aquella que vende sus servicios, ¿verdad? En este caso, sus servicios sexuales. Y vuelvo a repetir, Dios comparaba a su pueblo Israel con una ramera y nosotros como cristianos ahora, aunque no somos judíos, somos el Israel espiritual. Y de igual manera, en muchas ocasiones le llegamos a fallar a Dios y pues ahora sí que nos adulteramos, ¿verdad? Caemos en ese pecado de adulterio porque le damos la espalda a Él. Entonces, no podemos tener, como muchas veces lo hacía el pueblo de Israel, en el mismo lugar donde tenemos a Dios, también tener un ídolo. Entonces, hay muchas cosas en las cuales tú te puedes estar prostituyendo en tu fe. Y sé que la palabra suena un poquito fuerte, pero quiero que pueda entender, por favor, que lo que queremos hoy es que podamos reflexionar todos en cómo está nuestro compromiso con Dios. ¿Cómo está tu compromiso con Dios? ¿Le eres fiel a Él o te vas con el mejor postor o te vas cuando las cosas no marchan bien, cuando las cosas no van como tú quieres? ¿Te vas y te vendes al mejor postor? ¿Cómo está tu compromiso con Dios? Creo que esto era lo que Dios le reclamaba al pueblo de Israel, que su compromiso no era fiel con Él. Sí, de hecho, una de las cosas que le dijo a Josué, que fue el que los introdujo a la tierra prometida, era que no tomaran las enseñanzas o la forma de vivir de los pueblos que tenían a su alrededor. Y obviamente, pues me imagino que escuchaban que el Dios de la lluvia los bendecía, que el Dios del dinero, y pues algunos de ellos cayeron en esa tentación. A veces, cuando no se dan las cosas, pues buscamos otras alternativas, pero Dios sabía que su pueblo debería de mantenerse fiel. Y ahora también es lo mismo, Dios nos exige fidelidad porque a veces buscamos más las bendiciones de Dios que al Dios de las bendiciones. Amén. Creo que todos los que estamos casados sabemos que hay tiempos buenos y hay tiempos difíciles en el matrimonio. Y no porque vengan tiempos difíciles, eso nos da permiso, seamos infieles. Y lo mismo pasa con Dios. Hay tiempos donde hay tormentas, hay tiempos donde hay abundancia, hay tiempos donde hay escasez, hay tiempos donde todo está, ¿verdad?, bien en nuestra vida. Y ahí es donde, insisto, tenemos nosotros que permanecer siempre fieles delante de Dios. Queremos hablar, ¿verdad?, sobre cómo vemos este espíritu de prostitución, ¿verdad?, en la iglesia en tres diferentes áreas. Y la primera, ¿verdad?, y la que me pone a temblar a mí es cómo hay ministros con un espíritu de ramera. Como hay pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, ministerios mayores que a veces se prostituyen, que lo que hacen lo hacen por amor al dinero y no por amor a las almas, o lo que hacen lo hacen por poder alimentar su orgullo, su ego, de ser aplaudidos, de ser reconocidos, de tener cosas materiales y lujosas, las cuales creo que no está mal, pero sí cuando le estás dando el primer lugar en tu corazón a eso y no a las almas que Dios te ha mandado
a pastorear y no agradar y hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que vemos el día de hoy, un montón de ministerios, de ministros prostituyendo su fe, prostituyendo su llamado, prostituyendo su ministerio. Oro para que Dios guarde mi corazón de eso, porque no soy exento de poder caer en eso. Y verdad, y aprovecho este medio para pedirte que tú también puedas orar por mi vida y por la vida de tu pastor. ¿Cuántos hombres de Dios no hemos visto, verdad, que comenzaron por la fe y terminaron por las cosas materiales? Sí, es un gran dolor para la iglesia ver a siervos que empezaron bien y terminaron mal. Entonces, algunos de ellos hasta piden dinero a través de internet, hasta piden por bendecirte, venden las oraciones. Entonces vemos cómo, pues, yo creo que a Dios a todos nos dio dones, a todos nos dio ministerios, pero obviamente cuando alguien se prostituye, yo creo que ya la presencia de Dios no está en ese ministerio. Y a veces vemos cómo desgraciadamente hay hombres que pues sí, el don lo tienen, pero ya la presencia de Dios ya no está en ese ministerio. Tristemente, pues vemos cómo, así como se iba la presencia de en medio del pueblo de Israel, cuando se prostituían, cuando se iban a cosas que a Dios no le agradaban, la presencia de Dios ya no estaba en el templo. Entonces vemos también cómo ministerios que han empezado con un mover del Espíritu Santo y luego son transformados porque le dieron más valor al dinero, a la posición, a la fama, y es terrible que un ministro acabe de esa forma. Amén. Quiero remarcar algo muy importante. Este programa no es a manera de juicio, sino es a manera de poder reflexionar e identificar este espíritu que está el día de hoy en medio del pueblo cristiano y que no podemos estarle dando más lugar, ni tampoco cerrando nuestros ojos a aquellas áreas a través de las cuales el enemigo quiere dañar la obra de Dios. Por eso es que aún como ministro me pongo en este lugar, ¿verdad? De que le pido a Dios que Él guarde mi corazón de esto, porque vemos el día de hoy un montón de pastores usando el púlpito para maldecir a la gente que no diezma, para poder venir y maldecir a aquellos que no ofrendan, para poder venir y decirle a alguien, pues si tú diezmas, aquí puedes servir a Dios, te podemos dar un puesto, un lugar de privilegio. Todo eso es incorrecto, no es bíblico. Hay una cosa que vemos el día de hoy, gente, pastores llamando, usando el altar para llamar a la gente a pactar y decir, ¿verdad? Pues tenemos 2 minutos, 2 minutos y se acaba, 5 segundos y contando, y Dios me muestra que hay que pasar y dar pronto una ofrenda de 1,000 pesos, de $1,000, de $500, y hasta ponen tiempo y cronómetro y le piden a la gente que corra al altar. Ahora, quiero remarcar esto. La Biblia menciona que Dios hizo pactos con varios hombres a través de dinero, ¿verdad? A través de cosas materiales, a través de todas esas cosas, pero fue Dios quien las demandó y es Dios quien te demanda. Yo he hecho pactos económicos con Dios, pero fue Él quien hizo ese llamado a mi corazón y no un ministro, no un pastor. Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado en esa área y no caer, ¿verdad?, en poder estar siguiendo ministerios, ¿verdad?, con espíritu de ramera. La segunda área, ¿verdad?, es a los servidores con un espíritu de ramera que vemos, ¿verdad?, gente que son siervos, siervas del Señor y que prostituyen su talento o su don en cualquier nivel, llámese ancianos, supervisores, líderes de diferentes áreas, copastores que ayudan a un pastor, ¿verdad?, a un nivel local en la iglesia, cualquier tipo de servidores. Vemos también hombres que, como dijimos hace un momento, comienzan por la fe, comienzan por el amor a la obra de Dios, comienzan por el amor a servir a Dios, y llega un momento donde prostituyen su fe en lo secreto y empieza eso a manifestarse en su ministerio. Qué daño que le hace eso a la obra, ¿verdad? El ver hombres y mujeres de Dios que prostituyen su ministerio. Sí, yo recuerdo hace poco un pastor muy conocido allá en Sudamérica, que tiene una iglesia muy grande,
y tiene muy buenos músicos. Entonces decía él que a sus músicos los llegan a tentar, les llegan a decir, mira, aquí en esta iglesia pues no es tan grande, yo te voy a llevar a una iglesia más grande donde tenga más proyección lo que tú haces aquí. Entonces vemos cómo a veces Dios permite también este tipo de tentaciones para probar cómo está nuestro corazón. Si nuestro corazón está en la bendición o nuestro corazón está con Él. Por eso nosotros debemos de, si Dios nos llama a hacer algo, ya sea algo tan sencillo como ir a orar a los hospitales o ir a visitar las cárceles, pues si Dios nos llama a eso, el éxito que tengamos va a depender de cómo lo haga yo, qué pasión ponga el hacerlo. Pero si Dios o un hombre, perdón, me llama a hacer otra cosa que Dios no me dijo que hiciera, bueno, ahí ya yo estoy buscando un nivel de proyección, quizás que la gente me conozca, porque quizás en un hospital, en una cárcel, pues no hay mucha proyección. Entonces yo creo que alguien cuando tiene un buen corazón, como decía el Señor Jesucristo, por sus hechos lo conoceréis, bueno, se les ve en la forma de actuar, en la forma de servir, ahí se ve su corazón en qué está, si en el servir a los demás o querer tener un nivel o una posición donde la gente lo vea a Él, no vea a Cristo, sino lo vea a Él. Amén. Yo sé que hay muchas personas, ¿verdad?, que a veces dejan de servir al Señor por diferentes razones, pero hay personas que lo hacen, ¿verdad?, con mucha malicia en su corazón y dañan la obra de Dios. Y quiero decirte que si, ¿verdad?, tú nos escuchas y has caído en eso, debes de arrepentirte de todo tu corazón. Porque cuando tú amas más el puesto, vas a dejar vulnerable aquella área de la obra que se te ha confiado y aquellas ovejas que se te han confiado. Las vas a dejar vulnerables y eso va a causar mucho daño a la iglesia. La palabra de Dios dice que hay de aquel, ¿verdad?, que cause un daño a uno de los pequeños. Si tú estás en un ministerio, se te considera una persona, ¿verdad?, con un nivel de madurez para poder venir y cuidar de ovejas. Si te dan un cargo de líder, ¿verdad?, de anciano, de supervisor en alguna área en la iglesia donde estés. Por eso es importante que tú puedas ver tu corazón, tú con Dios. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Has dejado de hacer la obra de Dios por amor? ¿La haces ahora por reconocimiento? ¿Estás prostituyendo tu talento, tu don? Cuando te ponen a servir, eres el más servicial en la iglesia. Cuando ves que tu pastor entra al templo, eres el más servicial y el más amable en la iglesia. Pero cuando no está, te sientas y no ayudas absolutamente en nada. Cuando no te está viendo el pastor, ves alguna basura tirada en el templo y dices, a mí eso no me toca, que lo levante quien le toque. Es importante que tú puedas examinar hoy y ver cómo está tu vida. La tercera área en la cual queremos, ¿verdad?, el día de hoy hablar, que vemos que está moviéndose este espíritu de prostitución o este espíritu de ramera, es a nivel, ¿verdad?, personal, a nivel de cada cristiano, de cada uno de ellos. Como en lo secreto hay muchos cristianos con muchas cosas ocultas, con pecados, con cosas que no agradan a Dios, ¿verdad?, y las tienes ahí ocultas y llevas una vida doble y estás prostituyendo tu fe. Crees en la santidad, pero cuando tienes delante de ti la oportunidad de cometer algún pecado, dices que sí, porque piensas que es mejor un momentito, un ratito de placer, ¿verdad?, que un momento de poder permanecer y seguir en tu santidad. Eso es prostitución, amados hermanos, así que es importante que tú puedas guardar tu corazón para Dios. ¿Cómo está tu vida como cristiano en lo secreto? No es momento de evaluar a nadie más, ni al de enfrente ni al de al lado, sino a ti mismo. ¿Cómo está tu vida con Dios, verdad? Creo que ya no es necesario el tener hombres que nos señalen, que nos digan esto está mal, porque dice el apóstol Pablo que ahora el mismo Espíritu, ¿verdad?, nos habla en la conciencia y nos dice qué cosas están mal en nuestra vida cristiana. Sí, es verdad, la conciencia es muy fuerte cuando tenemos una relación con Dios. A veces, como dice la palabra, de tanto que nos habla, hacemos un caparazón en nuestro corazón y dice que
ese término tenemos cauterizada la conciencia, es que de tanto que vino la palabra de Dios a nuestras vidas y no quisimos hacernos caso, bueno, ahora ya se formó una capa, se nos endurece el corazón de tal forma que ya aunque oigamos la verdad, a veces no la tomamos en cuenta. Y a veces decimos, bueno, pues si Dios no me quiere bendecir, voy a tomar otro camino. Así como dice el pastor, tomamos a la ligera el llamamiento que nos hizo Dios. Pero Dios, si Dios nos llamó, Dios nos mantendrá. A veces, pues fallamos, pero Dios es fiel para levantarnos. No hay nadie que diga que no haya fallado, pero también hay que poner nuestro corazón en las cosas que valen la pena. El mundo nos va a ofrecer 1 y 1000 cosas para no serle fiel a Dios, pero Dios al final nos va a premiar eso, nuestra fidelidad, cómo estamos caminando delante de Él. Amén. Dios compara a la iglesia con la esposa, ¿verdad? Dice la palabra que nosotros como iglesia somos la esposa de Cristo y le debemos fidelidad a Él. Así como Él como esposo nos ha sido fiel, Él no nos ha desechado ni se ha buscado otro pueblo, Él ha sido fiel. Nosotros como su esposa tenemos que serlo también a Él. Así que te invito, ¿verdad? Que si esta palabra te lleva a evaluarte y encuentras cosas que no están correctas en tu corazón, que no has sido tú tan fiel con el Señor, puedas cambiar todo eso pidiéndole perdón a Él y arrepintiéndote de todo tu corazón. Hace unos días, unas semanas, estuvimos en un congreso de alabanza en nuestra cobertura y casi todos los pastores que subieron, las personas que subieron a ministrarnos, casi todos usaban este mismo término, ¿verdad? Hablando a los ministros de alabanza, aquellos que se vendían al mejor postor, que vendían sus talentos, que vendían su ministerio, que vendían su llamado. Y es algo que quedó sonando en mi corazón, porque es algo que no solo pasa en el ministerio de alabanza, sino, vuelvo a repetir, pasa en los pastores, en la gente que está en el ministerio mayor, en los servidores en las diferentes áreas de la iglesia y aún en lo personal como cristiano. Hermano, unas palabras para terminar el programa. Sí, que al final Dios nos va a premiar de acuerdo a nuestra fidelidad. Eso es importante tenerlo en cuenta. Cómo estamos viviendo nuestra vida, si hay fidelidad o estamos siendo impulsados por otras cosas en la iglesia. Si alguno de los que me está oyendo quizás dice, bueno, ¿y ellos quiénes son para criticar? ¿Quién les ha dado esa autoridad? Bueno, nosotros quizás no tengamos tanta autoridad, pero la palabra de Dios al final es lo que va a evaluar de nuestras vidas, cómo hemos sido fieles a Dios y si nos hemos mantenido en ese camino. Al final, Dios es el que va a premiar nuestro camino, nuestro ministerio, nuestro servicio. Dios es el que va a probar. Quizás como hombres no podemos redarguirlos, pero sí la palabra y el Espíritu Santo tiene ese poder para redarguir los corazones y esperamos que Dios, aquellos que están actuando inadecuadamente, puedan volverse al buen camino. Amén. Para terminar, quiero decirte que la vida cristiana y la vida de fe es tan sagrada y le costó a Jesús, no a nosotros, por eso nosotros no podemos ponerle precio. Al contrario, la palabra de Dios dice que Dios demanda de nosotros un precio. Y ese precio es la santidad, porque sin ella no vamos a poder nosotros ver al Padre ni tampoco disfrutar una vida plena aquí en este mundo. Bueno, pues fue un placer haber estado con ustedes. Los invitamos a que sigan buscando en nuestra página de YouTube todas las enseñanzas, las predicaciones y este programa de Tiempo de Gracia. Esperamos que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes. Bendiciones. Bendiciones. Soy la iglesia del Señor.